Tiene la palabra el vocero de Polo Democrático. Adelante, senador Jorge Robledo. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Empiezo por señalar que me llamó mucho la atención la intervención del senador Roy Barreras. No porque esté en desacuerdo, a pesar de que entiendo que había firmado habiendo firmado la consulta, cambia de posición y se opone, pero no se opone de cualquier manera. Ustedes sintieron la agresividad, pues esto, si fuera el peor proyecto de la historia de la humanidad, no había sido tan agresivo. Y pues no deja de llamarme la atención porque yo supongo que sabía lo que estaba firmando. Pues una persona como el senador Barreras sabe de qué se tratan las cosas. Luego, no es fácil entender pues la voltereta, realmente no es fácil, sobre todo con tanta agresividad. Entonces me puse yo a cavilar, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué sería la cosa? Y he terminado voy a plantearles una hipótesis, ustedes podrán pues sacar sus propias conclusiones, pero es que yo no había sentido tanta agresividad contra este proyecto, contra esta consulta, como la que acabamos de oír, en boca distinta de dos personas. Una, el doctor Luis Felipe Henao, también ha sido ultraagresivo contra esta propuesta de consulta y ha escrito artículos y va a la televisión y se desgañita. Y el otro, Jorge Enrique Vélez, los dos de los lomos de adentro del doctor Germán Vargas Lleras. Eso pues todos lo sabemos. Entonces pues yo saco una conjetura, saco una conclusión, y es que pues esto tiene que ver con que el doctor Roy Barreras ha tomado, como se sabe en los últimos días, volver a ser el mejor amigo, sí, del doctor Vargas Lleras. Entonces están unificando las posiciones, cosa que no me sorprende. Lo anoto simplemente por anotarlo, porque a mí me llaman la atención las cosas y me interesa intentar entender qué es lo que pasa. Mi nuevo mejor amigo hace unos años. Se interrumpieron las relaciones y ahora nuevamente mi nuevo mejor amigo. Bueno, esa es la vida. Esto pues lo digo, como se dice, senador Roy Barreras, en tono menor, ¿sí? Sí, en tono menor, porque a esto también hay que ponerle un poquito de humor, tampoco hay que pues convertir esto pues en un problema, como una especie de guerra civil otra vez en relación con estos temas. Son cosas de la picaresca de la política, es mi interpretación. Si hay una interpretación mejor, por supuesto podemos hacer un concurso de interpretaciones a ver qué fue lo que pasó. Bueno, ya cogiendo este tema en serio voy a señalar un par de cosas. El origen colombiano de este proyecto, es que Colombia es uno de los países más corruptos del mundo. En un libro que yo publiqué sobre corrupción hace un año, cité de una fuente muy importante internacional la cifra que dice que Colombia es el país número 126 entre 140 en la peor corrupción. Yo creo que con los últimos acontecimientos ya debemos estar en medalla de oro en corrupción o muy cerca de obtenerla, porque es que lo de los últimos días pues ha sido escandaloso. El solo caso Odebrecht, pues seguro que nos pone cerca de la medalla de oro, pero en lo de Odebrecht no tanto, porque los sobornos valieron 100.000 millones de pesos, que es la cifra nueva que se viene dando. No, por la vagabundería como este país ha atendido el caso de Odebrecht. Es que infinitamente peor, colombianos, infinitamente peor que lo que se robaron los señores de Odebrecht y sus socios en Colombia. Esos sobornos por 120.000 millones de pesos es la alcahuetería, la complicidad, como los grandes poderes colombianos han permitido que este caso de corrupción se desarrolle. Yo invito a los colombianos, lean mi artículo de esta semana, de esos que yo publico en el diario La Patria Manizales, y atérrense de lo que ustedes verán. Un contubernio montado para ocultar todo esto y para que esos mismos que nos saquearon, como nos saquearon en esos sobornos, nos están saqueando ahora. En este momento hay un tribunal de arbitramiento en Colombia que tiene origen en una ley que aprobó este Congreso para transferirle por lo menos $500 millones de pesos más a los señores de Odebrecht y a sus socios, a quienes, óigase bien, esa empresa que pagó ese soborno, más de 100.000 millones de pesos, no tiene una sola sanción del Estado colombiano, ni una.
Hoy están sentados en ese tribunal de arbitramiento de tú a tú, los unos y los otros, el Estado colombiano y esta empresa, como si nada hubiera pasado, discutiendo a ver cuánta plata más le van a echar al bolsillo a estos personajes. Entonces yo sí creo que estamos ya en medalla de oro en corrupción. Bueno, el otro punto que vale la pena señalar, permítame aclarar una cosa, aquí se roban, dicen las autoridades, 50 billones de pesos al año, billones con B de billete, con B de bandido, se les roban al año, dicen las autoridades. Eso equivale a que cada colombiano, todos los que nos están viendo, le roban al año 1 millón de pesos de su bolsillo. El que acabó de nacer, el anciano que se está muriendo, le roban o le robaron el año pasado 1 millón de pesos, le sacaron de su bolsillo. Ese es el país que tenemos. Y por eso es que estamos discutiendo cosas como estas. Bueno, ¿de dónde llegamos aquí? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué Colombia terminó así? ¿Es un problema de la genética de los colombianos? No. ¿Es un problema de la sangre que corre por nuestras venas? No. A Colombia lo volvieron así. Y está perfectamente documentado desde cuándo empezaron a volver a Colombia así. Porque la corrupción colombiana no es la de ovejas descarriadas, no es la de las manzanas podridas, no. Aquí tenemos una corrupción sistémica. Dicen todo el mundo ya hoy en Colombia. Yo empecé a decirlo, a usar esa palabra, pero lo he leído por todas partes. Dice algún exministro muy famoso, el problema no es la corrupción, el problema es el sistema que la genera y mantiene. Ese es el tipo de problema que tenemos. Bueno, ¿y de dónde salimos? ¿De dónde salieron las cosas así? Esto también está perfectamente documentado. Yo lo he citado muchas veces, hay documentos de sobra. Todo esto tiene origen en el pacto del Frente Nacional. Todo esto tiene origen en el pacto del Frente Nacional. Pacto que incluyó la autorización a la élite política, un truco montado sobre esta idea que es muy grave. Es el truco de, mediante estas prácticas vitandas, lograr separar la suerte personal de la suerte de la nación. Entonces en Colombia tenemos una élite que se puede parecer a la élite norteamericana o europea, pero tenemos un pueblo que no parece gringo o de Europa, sino que parece africano. Esa es la historia en la que estamos y esta es la gravedad de lo que está sucediendo. Y por eso tenemos un capitalismo subdesarrollado, enclenque, mediocre, que avergüenza. Mientras que unos cuantos sí posan no, actúan como magnates porque efectivamente lo son. Bueno, y esto es lo que se ha venido reproduciendo a lo largo de los años. Todos los gobiernos que Colombia han sido tienen el mismo origen. El 100% de los presidentes de Colombia y de los ministros de Colombia tienen origen en este tipo de políticas y en esta determinada manera de hacer las cosas. Y el 99.999% de los alcaldes y gobernadores. Cuando partidos como el Polo o como los Verdes nacimos en Colombia, llevaban casi medio siglo en estas. No hay cosa más chistosa que intentar igualarnos. No, es que cuando nosotros aparecimos ya llevaban en esto, la ladronera llevaba medio siglo. Y si nos desapareciéramos, no pasaría absolutamente nada. Absolutamente nada, porque el 99.9999% de la tragedia de la corrupción en Colombia está montada sobre estas realidades. Esa es la realidad. Y en esto, o por acción o por omisión, las responsabilidades políticas son conocidas. Por acción o por omisión. Yo soy muy amable en mis cosas, entonces por eso abro la posibilidad de que sea por acción o por omisión. Esta mesa directiva es amplia con el tiempo y siempre atento a las solicitudes de la plenaria. Senador, si necesita 5 minutos más, con mucho gusto tiene 5 minutos más. Adelante. Entonces esa es la realidad que tenemos. Y de ahí que se vuelva tan importante también decirlo aquí, una cosa que yo enfatizo siempre, aquí el primer problema que hay que resolver, si queremos empezar a Colombia, a sacar a Colombia de este horror, es poner en la jefatura del Estado a alguien que no provenga de esos horrores. Eso hay que decirlo con toda franqueza. Eso es lo fundamental. No se hace misa católica con cardenales protestantes, me enseñaron a mí en el colegio. Bueno, o culto cristiano con sacerdotes católicos. Tampoco sucede, no puede suceder. Si uno se le va el carro, no puede llamar un panadero, por bueno que sea, tiene que llamar un mecánico. Sí, porque si no las cosas no se pueden arreglar. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, pero eso no les quita
colega, la importancia o no le quita, colegas y colombianos, a esta consulta que estamos tramitando aquí. No le quita importancia y no me voy a tener sobre cada una de las preguntas que se van a plantear, me voy a tener sobre una sola, la que apunta a acabar con ese horror de la mermelada que, como expliqué, está en la base de la corrupción de este país. Y está en la base de unas cosas que yo sé que ustedes, senadores, me entienden, de haber disparado los costos políticos hasta el absurdo. O sea, en Colombia hacer las cosas correctamente, con poca plata, es prácticamente imposible o dificilísimo. Hay un sistema perverso que los arrasa a muchos de ustedes, inclusive, que ya no aguantan la competencia por plata en esto, porque claro, a esos recursos del Estado hay que sumarles los recursos de la mafia, los recursos de las empresas privadas corruptas, etcétera, etcétera, y esto se volvió una competencia por plata. Y si este problema de la llamada mermelada no se resuelve uno solo de los problemas de la corrupción de Colombia. Luego, si en esa consulta solo sacáramos adelante eso, y el tiempo no me da para detallar las asuntos de la importancia de las otras preguntas, si eso no lo consiguiera, si eso solo se consigue en esta consulta, eso ya sería un inmenso avance. Pero claro, yo entiendo, ahí está la pregunta, claro, la que habla de tramitar los recursos públicos no mediante el sistema corrupto de la mermelada. Ahí está dicho y usted lo sabe. Punto 4, me dice aquí la representante Angélica, es clarísimo, pero bueno, entonces sí veo que no firmó, no lo leyó ni la primera vez, senador Roy Barreras. No, ya esto sí me parece el colmo, sí. Está ahí, doctor, no enrede, está ahí, y usted sabe que está ahí, sí. El punto 4 me están diciendo aquí las autores del proyecto. No, yo la conozco, claro. Bueno, intenta enredar, doctor Roy Barreras, pero no nos va a enredar, sí. O sea, todos sabemos que aquí hay una determinada manera de tramitar los cupos indicativos. ¿En qué consiste la manera? Expliquémoslo a los colombianos para que quede más claro. Y esto es de lo más perverso. Aquí en proporciones inmensas en esta corporación y en los consejos y en las asambleas se vota a cambio de las coimas del alcalde, del gobernador o del presidente. Hay 200 congresistas empapelados teniendo que dar explicaciones por qué votan de determinadas maneras. Eso es absolutamente inaceptable. Inaceptable, o sea, que se vote de acuerdo con las canonjías que entrega el jefe del Estado. Un país así no puede salir adelante, y eso está vinculado en proporciones inmensas con eso de la mermelada y los cupos indicativos y todas estas cosas, que sabemos todos cómo es. A un congresista o a un concejal o a un diputado le asignan una plata de recursos públicos y él tiene el derecho a escoger el proyecto en el que se gastará, y el alcalde beneficiado por el proyecto en el que se gastará, y el contratista. Si todo terminara ahí ya estaría mal, pero no termina ahí, porque además hay una plata importante que suele, no digo que en todos los casos, pero suele convertirse en recursos de la corrupción política para ganar las elecciones. Todos sabemos que eso es así. Entonces, si solo lográramos eso, colombianos, podemos lograr mucho más, el tiempo no me da para extenderme, podemos lograr mucho más, pero si solo lográramos eso, ya sería una ganancia inmensa la que esa consulta generaría en beneficio de los colombianos, completando por supuesto todo el trámite. Tampoco me hago ilusión, porque seguramente los grandes poderes a la hora de nona se van a mover en contra. Entonces, por estas razones, senadores y colombianos, nosotros en el Polo Democrático Alternativo... Un minuto más, senador, con mucho gusto. Somos partidarios en el Polo Democrático Alternativo y en la Coalición Colombia, con los Verdes, con Compromiso Ciudadano, con Sergio Fajardo, somos partidarios de que esto avance, porque es un paso en la dirección correcta. Es un paso en la dirección correcta, porque el origen de todo esto, como lo expliqué, tiene el hecho de haber autorizado a la clase política para hacer política como se hace en Colombia, inclusive volviéndose ya en cierta medida víctimas de su propio inmenso. Todo a cambio también de una cosa que hay que señalar: a esa clase política le cobran esas posibilidades de manejar las cosas así, se las cobran teniendo que aprobar todos los grandes negocios de la gran economía nacional extranjera que controla Colombia. Ese es el acuerdo que tiene. Y es el acuerdo que tiene destruido a Colombia. Es el acuerdo porque somos uno de los países de economía de mercado más atrasados del mundo. Es una vergüenza
Muchas gracias, senador. Tiene la palabra para una réplica.